Las acciones afirmativas en favor de personas con discapacidad y la población LGBTQ+. Buenos días, consejero presidente, ¿cómo está? Bueno, A todos sus escuchas. gracias por tomarnos la llamada. De manera reciente se aprobó por parte del Consejo General del IE acciones afirmativas en favor de las personas con discapacidad y de la población LGBT. Cuéntenos, por favor, sobre esto. Fíjese que es importante aclararle lo de las acciones afirmativas a la ciudadanía. ¿En qué consisten este tipo de acciones? Son determinaciones que toma el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para aquellas personas que no tienen garantizados en las leyes sus derechos político-electorales. Y en este caso, como usted lo menciona, se tomaron varios acuerdos que tienen que ver con las acciones a favor de personas en situación de discapacidad, pero también personas pertenecientes a la comunidad LGBT, en donde el instituto, tomando en cuenta los antecedentes del proceso pasado, por ejemplo, tomamos unas acciones que son progresivas para este proceso electoral 2023-24. Y me explico, se determinó que los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes deban de postular en, por ejemplo, los 6 municipios más grandes, una fórmula de personas en situación de discapacidad y otra fórmula de personas de la comunidad LGBT en los ayuntamientos, es decir, en las planillas de los ayuntamientos más grandes del estado, y 6 de ellos que fueran personas de la comunidad LGBT, pero también personas de situación de discapacidad. Esto es muy progresivo conforme al proceso pasado, dado que en el proceso electoral pasado únicamente se postulaba una sola persona de ambos grupos, y ahora tendrán una representación cada uno de los grupos en esos 6 ayuntamientos. Pero también nos fuimos a los 8 ayuntamientos medianos de la entidad, que son de 30,000 a 100,000 habitantes, en donde también los partidos políticos deberán de postular en los 8 de ellos a 6 personas que pertenezcan a la comunidad, a las personas en situación de discapacidad, y a 2 pertenecientes al grupo de LGBT. Con eso, estos 14 municipios, que son los más grandes de la entidad, abarcan el 90% de la población, es decir, tendrían representatividad de esos grupos en el 90% de la población del estado, es decir, tendrían representación en ayuntamientos donde estaría el 90% de la población, que eso es algo muy importante. Y también en materia de diputaciones se determinó que en ambos grupos, ya sea en personas en situación de discapacidad o de la comunidad LGBT, los partidos políticos o coaliciones o candidaturas comunes deban de postular en mayoría relativa para diputados o en diputaciones dentro de los primeros 4 lugares de las listas a personas de esos grupos. Entonces, con eso se garantiza que ellos ya tengan derecho a participar en el proceso electoral y a una representación en el Congreso del Estado. ¿Cómo se acreditaría la pertenencia de una persona postulante a la población LGBT y también en el caso de las personas con algún tipo de discapacidad? En el caso de las personas en situación de discapacidad, hay 4 formas de cómo acreditarlo, y esto se platicó en diversos foros con personas de discapacidad, en donde lo primero era una credencial del DIF nacional, por ejemplo, otra puede ser del DIF estatal, pero también hay un instituto aquí que se cree que es el que otorga a las personas en situación de discapacidad una credencial especial para acreditar esa discapacidad permanente. Y la última sería un certificado médico de un especialista en la discapacidad de que se trate, en donde acrediten que tienen una discapacidad permanente. Con esos documentos sería para las personas en situación de discapacidad. Y para las personas de la comunidad LGBT, tenemos aquí que hay una carta de autoadscripción. ¿De qué se trata? Es un escrito bajo protesta de decir verdad, en donde ellos señalan su identidad de género, cómo es que ellos se autoperciben. Entonces, ¿eso por qué razón? Porque han sido ya criterios sostenidos por tribunales, en donde su condición, digamos, de pertenecer a esa comunidad LGBT no está sujeto a la acreditación con algún otro documento. Digo, con excepción de una credencial de elector donde hayan hecho el cambio de domicilio, pero el cambio de género, o en su caso que tengan el cambio de género ante el registro civil, por ejemplo, o ante un juzgado. Entonces, esos documentos serían así con los que se acreditaría. Ok, la aprobación de estas acciones afirmativas son para este proceso ordinario, ¿no? 2023-2024, consejero presidente. Sí, fíjense, las acciones afirmativas siempre tienen una temporalidad y son para este proceso electoral.
es decir, aplica nada más para las diputaciones y ayuntamientos en 2024. En su caso, para que ya queden de manera permanente, corresponde al Congreso del Estado que legisle, que modifique las leyes y les garantice los derechos a estos grupos, tanto de personas en situación de discapacidad como de la comunidad LGBT, en donde ahí pues ya se les deberá reconocer en la ley cómo es que deberán de participar en los procesos electorales subsecuentes ya. Sobre la impugnación de candidaturas indígenas del Distrito 20 y 21, ¿que nos pudiera compartir? Sí, es que ahí también fue una acción afirmativa que hicimos desde el Ajá. año pasado en materia indígena, y les platico rápido la historia. La redistritación que se hizo desde 2022 determinó que en Sonora había tres distritos electorales con una población mayormente indígena. Estos son del sur del estado, es Navojoa, Chojoa y Guatabampo, en donde después de que se determinó que esos tres son quienes tienen población mayormente indígena, el instituto emitió otra acción afirmativa para grupos indígenas, en donde dos de esos tres distritos indígenas, los partidos políticos, coaliciones o candidaturas comunes deben de postular exclusivamente a personas que pertenezcan a las etnias, que sean de origen étnico, para que puedan ser sus candidatos o candidatas. Entonces, eso lo hicimos desde el año pasado, y actualmente nos encontramos ya previos al proceso de registro, y creo que a lo que usted se refiere es que hay ciertas noticias en el sentido de que los partidos políticos deberán de postular personas pertenecientes a las etnias del sur de la entidad, y eso es Sí. correcto. Apenas estamos en los plazos de iniciar el registro. Así es, de hecho, me llama la atención, por ejemplo, la declaración, ¿no?, del presidente de la agrupación indígena Mayo Yapsi, que decía que en la boleta, decía, en la boleta electoral no va gente que realmente es indígena, ¿no? Entonces creo que ahí puede ser complicado de pronto esto, aunque depende también de ellos, entiendo. Mire, la forma, y ahí también cuando determinamos esa acción Ajá. afirmativa en dos distritos indígenas, se determinó cómo es que se iba a acreditar que pertenecían a una etnia. Y aquí Sí. se concluyó con una carta en la cual el candidato o candidata manifestara su autoadscripción, es decir, que pertenecía a una etnia, él lo podía manifestar. Pero también hay una novedad aquí, que es algo importante. Esa carta deberá adjuntarse también con una constancia que deberá expedir una autoridad tradicional. Es decir, aquí serán las autoridades de las etnias, las autoridades tradicionales, quienes deberán expedir esa constancia al candidato, en donde acredite desde cuándo pertenece a la etnia, cómo ha participado, su tiempo de residencia, los grupos y cargos en donde se ha desempeñado. Es decir, ahí deberá estar no nada más con la manifestación de la persona que es candidato o candidata, sino con una constancia de las propias autoridades tradicionales. Es decir, con ello se busca evitar la simulación. Por eso, una vez que nosotros lleguemos a los registros, las y los candidatos deberán de juntarnos todas esas documentaciones, y luego lo más importante es que nosotros la haremos del conocimiento de las autoridades tradicionales para que en Bien. su caso ellas nos digan si hay alguna simulación o algo es incorrecto. Muy bien, pues le agradecemos, consejero presidente, esta entrevista para actualizarnos, ¿no?, sobre estos temas que son tan importantes. Muchas gracias. A la orden, tengan buen día, saludos. Con esto vamos a mensajes, en unos instantes regresamos.